El pseudocódigo se refiere a la escritura del algoritmo en un estándar que nos permite orientar nuestro algoritmo a un lenguaje de programación particular. En este pseudocódigo nosotros debemos considerar ciertos aspectos importantes en el desarrollo del algoritmo. Para nosotros poder escribir el pseudocódigo hay ciertas normas que debemos cumplir. Por ejemplo, tenemos que considerar cómo hacer las asignaciones, cuáles son las funciones o elementos que podemos utilizar para la escritura y cuáles son las funciones que podemos utilizar para la lectura. En el caso de las asignaciones, debemos colocar el nombre de la variable, el símbolo del igual y la expresión para poder asignar un contenido, que es el que estamos llamando aquí expresión, a una variable. La escritura además permite también tomar el contenido de una variable y mostrarlo, o además permite también escribir mensajes de texto tal cual como nosotros querramos que se muestren en pantalla. La otra función importante es la lectura, que permite que se pueda mostrar el contenido, se pueda tomar el contenido de una, guardarlo en un nombre de variable particular. Cuando nos referimos a las expresiones, estamos hablando de dos posibles cosas: el nombre de una variable o un mensaje que nosotros queremos que salga tal cual como lo escribimos, y para esto debemos colocarlo entre comillas dobles, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Para el caso de los nombres de variables, pues debemos colocar nombres de símbolos que representen la variable que nosotros queremos asignar. En este caso, un nombre de variable puede ser A, puede ser suma, puede ser X, puede ser sueldo, María, Pedro, resta, cualquier símbolo que identifique un contenido en la variable. Luego, el mensaje de texto se refiere a lo que nosotros queremos que salga tal cual como lo escribimos, siempre que coloquemos las comillas dobles para indicar que es un mensaje. Aquí hay una forma adicional, que es que nosotros podemos combinar texto con contenido de variable. En este caso, la suma es está mostrando un mensaje que significa la suma es, y además estaría mostrando el contenido de la variable s. Observemos cómo lo separamos por una coma. En cuanto a la lista de variables, en el caso de la lectura, lo que nosotros debemos hacer es colocar los nombres de las variables o los nombres de los símbolos. Si son varios nombres, los debemos colocar separados por comas. Aquí hay algo importante que destacar, porque en el caso de la lectura solo es posible leer y guardar valores en variables. No se pueden colocar mensajes de texto. Los mensajes de texto son exclusivos para la función de escritura. La función de lectura solo permite tomar los valores y guardarlos en las variables que hemos nombrado. En cuanto a qué nombres de variables nosotros podemos utilizar, pues hay ciertas reglas que hay que en los nombres de variables debemos tener en cuenta ciertas reglas. Estas reglas se refieren a que los nombres de variables no pueden llevar espacios, es decir, no podemos colocar un nombre de variable, un espacio y
otro nombre. Tampoco puede llevar caracteres especiales como el dólar, como el porcentaje, como el numeral, cualquier símbolo especial salvo la barra piso, que es la que admite para conectar una frase si la queremos asignar como nombre de variable. Y siempre debemos colocar nombres significativos a las variables. Otro aspecto que vamos a considerar es la toma de decisiones, aunque de esto ya hemos hablado anteriormente, de la toma de decisiones, y conocemos cómo es que funciona y cuál es su forma general. En el caso del pseudocódigo, nosotros debemos colocar el indicador sí para decir que es una toma de decisiones, o un condicional, una expresión lógica y el entonces. Si la expresión lógica se cumple, entonces habrá que hacer una serie de acciones por el verdadero. Si esta expresión lógica no se cumple, entonces habrá que hacer una serie de acciones por el falso. Esto ya nosotros lo hemos manejado anteriormente y ya tenemos conocimiento de esto. La expresión lógica, como nosotros ya lo sabemos, se trata de una expresión que al evaluarla nos puede dar verdadero o falso. Solamente podemos obtener estos dos valores. En el caso de la toma de decisiones, también podemos escribirla en forma simple, es decir, solo quedándonos con si la expresión es verdadera, entonces hacemos el conjunto de acciones por el verdadero, pero entonces finalizamos el sí y no colocamos el caso contrario. Funciona exactamente igual. Simplemente en este caso lo que ocurre es que si la expresión lógica se cumple, hacemos el conjunto de acciones por el verdadero y no hay caso contrario. Un ejemplo para afianzar mejor nuestro conocimiento podría ser algo muy sencillo como comparar dos valores. Esta sería la expresión lógica que nos arrojaría verdadero o falso. Si A es mayor que B, haremos un conjunto de acciones. Si A no es mayor que B, haremos el conjunto de acciones por el caso contrario. En este caso diremos que si A es mayor que B, el mayor es A, y si A no es mayor que B, haremos un mensaje, mostraremos un mensaje que diga que el mayor es B. Si A es mayor que B, entonces mostramos el mensaje el mayor es, y si no, entonces mostramos el mensaje el mayor es B. En el caso de un sí completo, es decir, que lleva caso verdadero y caso falso. Fíjense cómo en este caso nosotros estamos colocando el escribir, y en el escribir estamos manejando las dos posibilidades. Es decir, estamos manejando la posibilidad de colocar un mensaje, que es lo que está entre comillas, y además estamos agregando el valor de la variable A. Los ciclos repetitivos o ciclos de repetición son estructuras que permiten llevar a cabo una acción repetidamente. Básicamente existen tres tipos de ciclos conocidos: lo que llamamos el repita mientras, lo que llamamos el repita hasta y el repita para. Cada uno de ellos tiene sus características particulares, pero en general se utilizan para llevar a cabo una acción en forma repetida hasta que se cumpla cierta condición. Yo identifico estos ciclos como ciclos condicionales y no condicionales. En el caso del repita mientras y el repita hasta, yo los llamo ciclos condicionales, mientras que el repita para yo lo considero como un no condicional, debido a que se sabe dónde comienza y dónde termina. Estos dos ciclos
requieren de una expresión lógica para poder funcionar. En el caso del repita mientras, lo que nosotros hacemos es escribir la palabra mientras, la expresión lógica y la palabra hacer. Esto va finalizado con un fin mientras. Si la expresión lógica se cumple, habrá que hacer una acción o una secuencia de acción. La expresión lógica, como ya nosotros lo hemos indicado anteriormente, se refiere a una expresión formada por operandos y operadores, cuyo resultado final es un valor de verdadero o falso. Algunas características del ciclo repita mientras es que primero chequeamos y luego ejecutamos, y si la expresión lógica es verdadera, el ciclo continúa. Si la expresión lógica es falsa, entonces el ciclo se detiene. Entonces, en términos generales, habrá que evaluar una expresión lógica. Si la expresión lógica se cumple, habrá que hacer la acción o secuencia de acciones repetidas veces hasta que la expresión lógica que estamos evaluando aquí sea falsa. El mientras y el fin mientras indica el bloque de acciones que debemos repetir. En el caso del repita hasta, la forma de escribirlo es colocar la palabra repetir, luego vendría el bloque de acciones, puede ser una o varias acciones que deseamos repetir, y hasta que se cumpla la expresión lógica. Aquí, a diferencia del repita mientras, si esta expresión lógica resulta ser verdadera, el ciclo debe detenerse. Entonces, a diferencia del repita mientras, primero ejecutamos y luego chequearemos, y si la expresión lógica es verdadera, el ciclo finaliza, y si la expresión lógica es falsa, el ciclo debe continuar. Entonces se repite hasta que la expresión lógica sea verdadera, cosa contraria del repita mientras, que en el repita mientras, si la expresión lógica es verdadera, el proceso continúa, y si la expresión lógica es falsa, el proceso finaliza. Entonces hay que considerar esos dos aspectos que hacen la diferencia entre los dos ciclos. Un aspecto que debemos sobresaltar es que en las expresiones lógicas, tanto del repita mientras como del repita hasta, hay unas variables que son las que controlan el ciclo. En el caso del repita mientras, esas variables que controlan el ciclo deben prepararse antes de entrar al ciclo, ¿sí? Antes de entrar al ciclo deben prepararse para que la expresión lógica pueda ser evaluada. El conjunto de acciones que nosotros vamos a desarrollar, en ese conjunto de acciones debe también aparecer un cambio, un lugar donde se haga un cambio a las variables que controlan el ciclo. Por eso colocamos aquí: las variables que controlan el ciclo deben cambiar dentro del ciclo. ¿Para qué? Para evitar que el ciclo se convierta en un ciclo indefinido. En el caso del repita hasta, las variables que controlan el ciclo solo deben cambiarse dentro del ciclo y no fuera del ciclo, como ocurre en el repita mientras. El repita para es un ciclo que, como lo había indicado antes, yo lo considero como no condicional, en el sentido de que hay una variable numérica que toma un valor inicial y que se repite hasta que esa variable llegue al valor final. La forma de expresarlo es con la palabra para, hacer, la secuencia de acciones y el fin para. Esta variable numérica es una variable
que debe tomar este valor inicial y que se va a repetir hasta un valor final. Normalmente lo que se llama el paso es de 1 en 1, pero nosotros podemos variar el paso, podemos incrementarlo en otro valor como de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4, pero normalmente siempre lo hacemos con pasos de una sola unidad. Repita para, entonces se repite para un valor inicial hasta un valor final y se ejecuta el bloque de acciones hasta que encuentre el fin para. Vamos ahora a transformar el último diagrama que hemos construido en pseudocódigo. Para desarrollar este pseudocódigo vamos a utilizar esta herramienta que se llama PSEInt. Es una herramienta muy interesante que podemos utilizar para desarrollar un algoritmo. Si observamos al lado derecho, vamos a encontrar las simbologías que ya hemos utilizado antes en los diagramas de flujo. Como recordamos, habíamos construido un diagrama en donde, dados 3 valores, nosotros queríamos conocer cuál era el mayor de esos 3 valores y lo habíamos implementado de 2 formas. Esta fue la última forma que desarrollamos. Bueno, aquí para desarrollar el pseudocódigo, lo primero que vamos a hacer es colocarle un nombre a nuestro algoritmo y vamos a decir que nuestro algoritmo se llama mayor de 3 números. Bien, lo primero, según el diagrama de flujo que tenemos desarrollado, es pedir 3 valores: el valor de A, el valor de B y el valor de C. Eso podemos realizarlo en forma separada o podemos recurrir a compactar esto en 2 únicas instrucciones. Aquí, en el caso de los diagramas de flujo, estábamos utilizando este símbolo con la flechita hacia el símbolo que indicaba que era para entrada de datos, pero ahí mismo nosotros podíamos colocar un mensaje. En este caso, la entrada de datos, que es la lectura, no permite colocar mensajes, así que los mensajes tendremos que escribirlos utilizando la instrucción escribir. Aquí colocaremos un mensaje que diga: indique 3 valores para A, B y C. Simplemente será nuestro mensaje para pedirle que introduzca los 3 valores que vamos a utilizar. Luego aplicaremos la sentencia de leer. El escribir equivale al put en diagramas de flujo, que es el simbolito del paralelogramo con la flechita hacia afuera, y el leer es el mismo paralelogramo con la flechita hacia el símbolo para la lectura. Entonces no tenemos nada nuevo, estamos utilizando 2 símbolos que ya habíamos utilizado en los diagramas de flujo. Entonces, con estas 2 instrucciones pido los 3 valores y además los voy a leer. Luego, el siguiente paso, según como lo tenemos en el diagrama, sería asignar
a una variable el primer valor, para partir de la premisa de que vamos a considerar uno de los tres valores como mayor sin importar que lo sea. Entonces la asignación aquí, que es este símbolo de este rectángulo, lo utilizamos simplemente indicando que nuestra variable receptora es igual a el contenido, como ya lo habíamos explicado antes. My será nuestra variable receptora y lo que queremos guardar en my será el valor de A. Luego, según nuestro diagrama de flujo, lo siguiente que viene es una toma de decisiones. En este caso es una toma de decisiones simple, en donde solo está desarrollada la rama del sí y no está desarrollada la rama del no. Entonces aquí tendríamos que recurrir a el sí, si no, fin sí. Pero en realidad de esta instrucción no vamos a requerir el si no, solo el sí expresión, y nos vamos a ejecutar solo el caso verdadero. En este ejercicio simplemente vamos a preguntar si el valor de b es mayor que la variable que habíamos inicializado, es decir, si b es mayor que my. Si b es mayor que my, desarrollamos la rama del sí y asignamos a la variable my, le asignamos ahora el valor de b. Luego, finalizado el sí, vamos a continuar con otra toma de decisiones que es de la misma manera, muy similar a la que hemos ejecutado anteriormente, así que la podemos copiar y pegar. Y en este caso lo que vamos a preguntar es si c es mayor que my, y diremos entonces que si c es mayor que my cambie al valor de c. Entonces ya con esto tendríamos las dos tomas de decisiones que tenemos en el diagrama de flujo, que es la toma del caso de que sea b mayor que a y el caso de que sea c mayor que a. Luego lo siguiente que vendría sería hacer la escritura o mostrar el valor que ha resultado mayor. Para eso lo hacemos con escribir. Entonces aquí diríamos que indique el mayor es, y colocaremos nuestra variable my. Entonces cosas que hay que observar de diferencia entre el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Observar que la flechita de asignación se convierte en igual y que este símbolo de más en la salida se convierte en una coma. Por lo demás, pues seguimos funcionando de la misma manera. Los mensajes se deben escribir entre comillas dobles. Un mensaje significa que va a salir tal cual como yo lo escriba, y cuando se trata de mostrar el contenido de una variable se coloca el nombre de la variable sin más. Ya con esto tenemos desarrollado nuestro algoritmo representado en forma de pseudocódigo. Esta herramienta permite ejecutar con este botoncito verde. Al ejecutar, entonces nos pedirá tres valores. Digamos que quiero el 15, que quiero el 6, que quiero el 25.
Entonces el resultado, el mayor entre 15, 6 y 25 es 25, como lo tenemos aquí. Fíjense cómo nuestro pseudocódigo se ejecuta de manera similar que el diagrama de flujo. Los valores leídos son 15, 6 y 25, por lo que a la variable my le asigna el valor 15, luego compara el valor de b, que vale 6, contra el valor de my, pero 6 no es mayor que 15, por lo tanto finaliza el sí e inicia una nueva toma de decisiones, que es esta que está aquí. En este caso pregunta si el valor de c, que es 25, es mayor que la variable my, que inicialmente estaba en el valor de a, que es 15, y en ese caso 25. Si es mayor que 15, por lo tanto la variable my toma el valor de c, que es 25. Al final muestra el resultado indicando que el mayor valor es 25, mayor de los tres es 25. Entonces aquí tendríamos ya desarrollado nuestro pseudocódigo. Algo interesante que podemos tomar de esta herramienta PSEIN es que podemos ver aquí cuáles son los operadores que podemos utilizar: suma, resta, multiplicación, división. Aquí aparece un nuevo operador, que es el operador de potencia, que lo podemos utilizar, y está el operador del módulo o el resto de la división, que lo habíamos considerado con el símbolo de porcentaje, pero que aquí debemos escribirlo como la palabra M o D. También está los conectores lógicos, la I, la O y la negación, que aquí la tenemos que expresar como Y, O y no. Y están también los operadores relacionales de igualdad, de desigualdad, que podemos escribirlo de estas dos formas: con el símbolo menor y mayor, o con el símbolo de admiración y el igual, que era lo que habíamos dicho, distinto: el menor igual, el mayor igual. Y hay más funciones que podemos utilizar, pero que por el momento nos quedaremos con esto que hemos desarrollado. Otro aspecto interesante es que nosotros podemos, una vez que tenemos desarrollado nuestro pseudocódigo, podemos convertirlo con la herramienta en diagrama de flujo. Así que si nosotros hacemos clic sobre este dibujito, él debería crearnos el diagrama de flujo correspondiente. Entonces este diagrama de flujo es un poco diferente a este, en el sentido de que pido los tres valores y los leo en una sola instrucción, pero por lo demás se parece a lo que ya habíamos desarrollado en nuestro diagrama anterior. Bien, entonces hemos pasado nuestro diagrama de flujo, lo hemos convertido en nuestro primer pseudocódigo, y por lo tanto este será nuestro primer pseudocódigo